El conflicto más mortal del siglo XXI no está ocurriendo en Medio Oriente. En realidad, está sucediendo en África. 4 años después de que una de las guerras civiles más devastadoras del continente finalmente terminó, Etiopía podría estar deslizándose de nuevo hacia el abismo. Han estallado enfrentamientos esporádicos en la región de Tigray entre fuerzas leales al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y el TPLF y el Ejército Federal Etíope. Aquí está el contexto. El TPLF, que controla Tigray, libró una brutal guerra de 2 años contra el gobierno federal desde 2020 hasta 2022, que mató a cientos de miles de personas. Un acuerdo de paz puso fin a la guerra, pero nunca se implementó completamente. Y desde entonces, el TPLF expulsó a la administración interina que se creó con ese acuerdo y retomó el control de la región. Así que ahora ambos bandos han vuelto a enfrentarse y están eligiendo, y algunos civiles en realidad ahora están optando por huir cruzando la frontera hacia Sudán en caso de que los combates se intensifiquen. Y ahora se une a nosotros Matan Daniel, investigador del Instituto de Relaciones Israel-África. Matan, danos más contexto sobre por qué todos están luchando. Quiero decir, ¿cuáles son los objetivos de estos diferentes grupos? Gracias por invitarme. Bueno, para entender la crisis debemos ver cómo estaba organizada Etiopía en el pasado. Así que desde 1991 hasta 2018, el país fue gobernado por una coalición que estaba dominada por los Tigray, el TPLF. Y ellos crearon un sistema podemos llamarlo, federalismo étnico. Es un modelo que dividió Etiopía en diferentes estados regionales basados en el idioma y la identidad étnica, y les dio a estos grupos el derecho constitucional de gobernarse localmente. Sin embargo, este sistema también creó una contradicción profunda. Aunque les dio reconocimiento a los grupos étnicos, también creó fronteras étnicas fijas y dejó resentimientos políticos profundos entre los otros grupos que se sintieron marginados. Así que cuando el primer ministro Abiy Ahmed llegó al poder en 2018, intentó cambiar esto. Quería un modelo panetíope centralizado e intentó fusionar los partidos regionales en un solo partido nacional. Y el TPLF vio esta centralización como una amenaza a su autonomía constitucional. Y el gobierno los veía como rebeldes regionales. Así que este profundo choque ideológico sobre el poder central, básicamente frente a la autonomía étnica, es la raíz de la guerra actual. Wow. Entonces, al final, ¿crees que el acuerdo de paz que se implementó siempre fue demasiado frágil para mantenerse? ¿Y qué salió mal en la implementación? Bueno, yo diría que fue demasiado frágil desde el principio. Logró algo que tal vez llamamos una paz negativa, en el sentido de que detuvo la guerra cinética a gran escala, pero mantuvo las contradicciones políticas fundamentales de las que ya hablé en lugar de resolverlas. Así que podemos señalar tres fallas principales de implementación. Primero, no eliminó las fuerzas no federales, y el acuerdo exigía que todas las fuerzas militares externas decía que debían salir de Tigray, pero por ejemplo las fuerzas regionales de Amara, que es una entidad regional vecina, y las tropas de Eritrea se quedaron en las zonas fronterizas. El segundo punto es que hubo un proceso de desarme y reintegración que se estancó. Se entregaron las armas pesadas, pero hay mucho más. Había decenas de miles de ex soldados que no recibieron ninguna alternativa en términos de empleo o beneficios económicos. Así que básicamente se quedaron como soldados y como población desmovilizada. Y la tercera es que el marco político colapsó desde dentro. Así que, como dijiste, la administración regional interina, simplemente hubo un golpe de fuerzas radicales tigrayanas que simplemente la derrocó. Y el gobierno de Etiopía usó sanciones económicas. Así que congelaron el presupuesto tigrayano, restringieron el combustible, así que eso los llevó de regreso a la desesperación y al asedio.
o la sensación de desesperación y asedio, y de ahí se ha intensificado. Bueno, obviamente es un hecho que muy pocas personas saben que este es el conflicto más mortífero del siglo XXI y casi no vemos que se cubra en las noticias. Creo que todos los que están viendo esto ahora probablemente esperan que esto no se descontrole e incluso, ya sabes, que no se extienda también a el vecino Sudán, porque hay muchas implicaciones sobre lo que esta lucha podría significar. Pero Matan, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos con ese análisis muy fascinante. Gracias por invitarme.